Bien, gracias a Dios, aquí estamos. De nuevo con la lección número 2 de nuestro estudio en Biblia desde cero. De nuevo con nosotros Verónica, ayudándome con las escrituras, con las referencias bíblicas. Gracias al Señor. Bien, vamos a hacer una reseña bien rápida de la lección número 1. Entonces hablamos de que Juan, el evangelista, ¿verdad? Juan, el escritor, se enfoca y se esfuerza porque podamos entender que la intención primaria en su evangelio es que Jesucristo es el camino, es la verdad, la vida, la resurrección. Él es la vida eterna para nosotros. Hablamos de cómo Él utiliza un lenguaje especial para darle al Señor Jesucristo toda esa divinidad, asegurarse que Él es desde el principio. Hablamos acerca de la correcta traducción de Juan 1:1, ¿verdad? En donde dice la palabra que, ¿cómo dice en Juan 1:1, mamita? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Muy bien, gracias. Muy importante eso, porque la idea de Juan en su mensaje es que entendamos por qué él lo dijo, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Sino que dijo en el principio. En otras palabras, Jesucristo no venía ni apareció allí en ese relato, en esa cosmogonía de la creación. No, Jesucristo ya existía cuando ese evento ocurrió. Porque la Escritura, si queremos más palabras acerca de cómo es el Jesucristo, es parte del Creador. Es que el Creador no es creación. Hay una referencia, si me haces por ahí, mija, en Colosenses 1:16. ¿Qué es lo que dice ahí, Verónica? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Como dice, repítalo por favor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amén. En Él, y dice la palabra en Colosenses, dice, en Él y por medio de Él y para Él. Esos tres estatutos perennes y eternos en la palabra de Dios no se muestran y establecen que Jesucristo es la palabra. ¿Ok? Entonces por eso San Juan no utilizó algo como desde el principio era la palabra, sino que en el principio era la palabra, que a su vez era la creadora de todas las cosas alrededor de ese evento específico en la palabra de Dios. Es un misterio, ¿verdad? Y también estaba viendo en Hebreos, buscarlo en Hebreos 1 y verso 2, por favor. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. No hay ninguna duda que San Pablo entendió el mensaje de San Juan, ¿verdad? Porque en esta parte en Hebreos, que es una carta que San Pablo el apóstol escribió a los hebreos en ese entonces, él de nuevo, igual que en Colosenses, cuando les dice que en Él y por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, lo dice de nuevo en Hebreos 1:2, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, aquí también, como podemos ver,
ensalta el nombre de Jesucristo como el creador de todo. Ya no estamos hablando aquí nada más de la tierra como planeta, ¿verdad? Y el hombre, Adam, que no es su nombre propio. Adam en hebreo sencillamente quiere decir hombre, ¿verdad? Viene de la palabra rojo, Edom, en la historia de la creación. Entonces, aquí San Pablo se luce, ¿verdad? Se luce como un estatuto tan precioso, porque él dice, sí, no solo Juan dijo que en el principio, y que por él, por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas, sino que San Pablo agrega una palabra muy importante a entender, es universo. El universo, por medio de quien también hizo el universo. Entonces, todo en la vida de un cristiano debe siempre girar alrededor del concepto correcto de entender quién es Jesús, ¿ok? Porque Jesucristo no solamente debe ser una imagen que a usted le representa muriendo en la cruz, por salvarle a usted y a mí de nuestros pecados, de nuestra maldad, y convertirlos en personas, en nuevas criaturas, para la alabanza de su gloria, sino que su presencia en el universo, en el cosmos, en el aire, en las moléculas, en los átomos, desde el principio, en el principio, es Él presente como autor y consumador del universo y de la fe. ¿Me explico? Yo como que vi que querías preguntar algo. Sí, tengo una duda. A ver, espero tener la respuesta. Entonces, la primera mención de Cristo no es en Mateo. No es en Mateo ni en los profetas, sino en Génesis 1:1. Esa es una gran pregunta. Gracias, porque esa pregunta también nos va a llevar a investigar y leer algunas de las situaciones. Juanita, apaga el celular, por favor. Gracias. Que nos van a dar más material para exaltar el nombre de Jesús como el autor y consumador del universo entero y de la fe en nuestros días. Hay una que quiero que leas en Colosenses 2 y verso 9. Colosenses 2:9 es un libro, una epístola, una carta también escrita por el apóstol San Pablo. Y en Colosenses 2:9 hay un estatuto muy necesario de leer en esta ocasión. ¿Qué dice en Colosenses 2:9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. Esa es una expresión superlativa elevada a la exponencial. Dice primero todo. ¿Para ti qué es todo? Todo. No hay ninguna, en este sentido, solo la palabra. ¿Qué es todo entonces en sí la palabra gramaticalmente? Es todo, ¿verdad? Que no deja lugar a que nada se salga de ese. Es todo, abarca todo un concepto. Si usted compra un terreno, todo ese perímetro que cubre el terreno es suyo, ¿verdad? Todo. Significa que usted pagó por toda esa área. No hay un pedacito que alguien le puede decir, no, mire, este no es parte. No, usted hizo papel, un documento que le hace acreedora, propietaria de toda esa área. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, en Colosenses 2:9, une un todo con plenitud. Plenitud es un ejercicio total y absoluto de Dios, del Eterno, del Señor, en todas sus manifestaciones, virtudes, toda su plenitud, poder, alabanza, creación, autoridad, dominio, reino,
Entonces, en Jesucristo se encuentra toda la plenitud de Dios. No hay nada que podamos limitar en el entendimiento de que Jesucristo, y es el Evangelio de San Juan, esa es precisamente la intención y el mensaje número 1 de San Juan. En él se encuentra depositada toda la plenitud de la deidad. La pregunta que hiciste es una gran verdad. Fíjate que si vamos al Génesis nuevo, capítulo 1, ¿verdad? Como tú decías, voy a buscar también para leerlo contigo. Juan nos dice, ¿verdad? Y nos repite una vez más el estatuto mismo de Génesis. En el principio era la palabra. Jesucristo allí, no desde el principio, porque Él no empezó a existir en la creación junto con Adán y el universo. No, Él era en el principio, no desde la creación del mundo, en el principio de todas las cosas existentes y por existir. Pero si vamos de nuevo, y lo que tú mencionabas es tan hermoso, porque fíjate que hay una parte que yo siempre trato de incluir cuando estamos hablando de Jesucristo como Dios, como nuestro Señor divino. Fíjate, ¿te recuerdas cuando Adán y Eva fueron echados del huerto en Edén? Porque ese huerto no se llamaba Edén, ¿verdad? Ese era en Edén. Edén es un área que se cree que estaba ahí en el delta que forma el ríos Tigris y Eufrates. Ahí en ese delta se cree que se encuentra el área donde ese jardín fue plantado por el Señor. Y entonces ellos fueron lanzados fuera, fueron expulsados del huerto de Edén por causa de su desobediencia, ¿verdad? De su desobediencia. Pero hay una parte muy interesante en esa escena triste en la cual Adán y su mujer son lanzados fuera. ¿Cuál es esa escena? Si vamos al capítulo 3, si me haces el favor, Génesis capítulo 3, vas a leer por favor desde el verso 21 al final del capítulo 3, por favor, mi hija. 3:21 al final. Y Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Qué interesante. Entonces tu pregunta era, en realidad Jesucristo no es mencionado por primera vez en en Mateo, sino en el Génesis, ¿verdad? Y es cierto. Ahora fíjate la mención que hay aquí. ¿Dónde aparece aquí la figura de Jesucristo? En el capítulo 3 del Génesis. Es una hermosa revelación de la palabra de Dios. Dice que después de que sacó al hombre, ¿qué colocó ahí en el verso 24, mi amor? ¿Qué dice que colocó? Una espada encendida que se revolvía. Sí, un querubín, ¿verdad? Un querubín. Lea esa parte, ¿verdad? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. En el original de la palabra de Dios, querubín, no es una palabra plural, ¿verdad? No es plural. Es una palabra en singular. La confusión que en muchas traducciones hay es porque querubín tiene una yod y un
mem al final de la palabra, yod mem, que se pronuncia im. Y en otro contexto, estas dos caracteres al final de una palabra lo convierten en plural, ¿ok? Es decir, que en hebreo hay plural, singular y dual. Ya son tres tiempos que existen en el idioma hebreo bíblico. En este sentido, y tiene que leerlo usted en hebreo, ¿verdad?, para poder entender esto, pero se lo voy a decir. No es una palabra en plural. ¿Por qué mi punto, verdad? Yo como Juan, estamos estudiando Juan, que se esfuerza en presentar y en educar al pueblo de Dios para que continuamente glorifiquen su nombre, enseñando a sus generaciones que Jesucristo es Dios, ¿ok? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Un error de traducción que se podía considerar tan simple como en este capítulo 13, verso 21 en adelante, en donde tradujeron la palabra querubín como un plural. Puso querubines, dice, ¿verdad? No, ahí no dice así. En el hebreo puso querubín, uno, ¿verdad? ¿Qué es un querubín? Es un tipo de ángel. En la escritura, esos seres celestiales, sí, hay dos grupos, nada más, no hay solamente dos grupos de ángeles. Unos son los querubines, aquí sí es plural, ¿verdad? Y otros son los serafines, ¿ok? El querubín, según la palabra de Dios, es el transporte de Dios. En los Salmos dice, ¿verdad?, que el eterno Dios viaja en alas del querubín. En nuestro entendimiento de esas cosas tan profundas de Dios, ¿verdad?, nos ilustra al querubín como el mensajero de Dios, el transporte de Dios. Y es muy importante, y por qué quiero que entiendan esto, ¿ok? Estamos como Juan estableciendo la plenitud de la deidad en la persona de Jesucristo. Entonces, los querubines son los mensajeros de Dios. Y el serafín, en la historia de la Biblia y todas las referencias en las cuales nos menciona ese tipo de seres, son seres que Dios utiliza para establecer juicios, ¿ok? Serafín viene de la palabra primitiva saraf. Saraf es la palabra que usaba, por ejemplo, por la sensación que aquellos hombres que mordían las serpientes en el desierto. ¿Te recuerdas cuando Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce, verdad? Y todo el que miraba la serpiente, ¿qué pasaba? Se salvaba, ¿ok? Entonces, en ese entonces, dice que el dolor que la gente sufría cuando la serpiente lo muerde, ¿verdad?, es un dolor como caliente, como quemante, ¿verdad?, del veneno que inyecta la serpiente. Esa palabra original es la de donde viene el título serafín, ¿verdad? Entonces, el serafín son quienes operan y aplican los juicios de Dios. Cuando allá en la Biblia, por trágicas, malas decisiones, David y unos cuantos otros cometieron errores y hubo juicio que mató miles y miles de personas, ahí fueron los serafines quienes hicieron esa matanza, ¿verdad? ¿A través de qué? De muchas cosas. Por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, nadie puede decir que este virus que anda alrededor, ¿verdad?, matando a mucha gente, viene de Dios. Más bien podemos entender que hay cosas que suceden, que Él permite. Pero cuando Él permite algo, ocurre a través de serafines. Son los ejecutores de los juicios de Dios. No somos quienes para ejercer juicio o razones por cuales las cosas pasan. Hay situaciones que pasan de por sí por mala administración de recursos en una economía mal, o por descuidos, errores del hombre en laboratorios,
algún tipo de problema de virus o qué sé cuántas cosas más. Solo el Señor sabe. Pero esos juicios son ejecutados por serafines, ¿verdad? A través de plagas. Allá en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, en donde eran forzados a trabajar, no eran esclavos, ¿verdad? En la palabra nunca dice que ellos eran esclavos, porque los judíos, entonces los hebreos, podían adquirir propiedad. Un esclavo no está permitido para comprar nada, de ser dueño de algo. Un esclavo es una propiedad de alguien, no es un propietario de nada. El judío, el hebreo allá en Egipto, no era un esclavo, fue sujeto a trabajos forzados, ¿verdad? Esa es una cosa que hay que tener muy clara. Entonces, el querubín, en cambio, son mensajeros de Dios. Aquí en el capítulo 3, el verso 24, dice, y él expulsó al hombre, ¿verdad? Expulsó al hombre del jardín en Edén. Y dice que colocó un querubín que tenía una espada en llamas, que giraba hacia todos lados para guardar y para detener, para guardar, dice ahí exactamente, el camino o la entrada al árbol de la vida. Ok, Adán no pudo tener acceso al árbol de la vida, ¿verdad? No pudo. Entonces, el Señor colocó un querubín, un mensajero, y una espada encendida. Son dos elementos muy diferentes en esta. En ninguna parte, ¿ves ahí tú? Que dice que el querubín tenía la espada en la mano. ¿Cómo dice? Lee otra vez el 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, entonces vamos a ejercitar análisis crítico en este momento y vamos a determinar las funciones de cada una de las tres cosas que menciona ahí. ¿Qué menciona ahí? Primero, un querubín. Segundo, una espada, muy bien. Y la función de esa espada era guardar el camino. Ajá, entonces, exacto, ¿verdad? Protegerla, que nadie entrara. Entonces, la función del querubín no era guardar, ¿verdad? Sino que la espada encendida era la que guardaba la entrada. Entonces, si aplicamos análisis crítico aquí, yo lo puedo entender porque lo leo en hebreo acá, pero ya traducido al español necesitamos hacer todo este ejercicio de explicación para poder entender lo que significa. Y ahorita vas a ver lo hermoso de esta figura, ¿ok? Que va a responder tu pregunta, ¿ok? Que no solo ahí en el Génesis 1:1, sino también acá está la más contundente y hermosa representación y mención de Jesucristo se encuentra aquí. ¿Por qué? Ok, entonces, si lees ahí, dice en alguna parte qué es lo que hacía el querubín o para qué estaba ahí, la que no. ¿Qué es lo que dice nada más? Y colocó un querubín, ¿verdad? Querubín. Recuérdense que está mal traducido. Si está en plural, está mal traducido. Está mal traducido. Y ahorita va a entender por qué yo me molesto. A veces mi esposa me dice, no te molestes. Yo me molesto cuando veo errores de traducción tan agresivos, tan dañinos y nocivos hacia el entendimiento que Juan nos quiere llevar. Jesucristo divino, Dios, el único camino al Padre, dice, porque nadie viene al Padre. Amén. ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿verdad? Y sabes que aquí te voy a explicar que Juan no es el primero. Juan en realidad era un teólogo increíble, un hombre, un erudito, un estudioso de la palabra, una persona que tenía una revelación profunda de la palabra, del pensamiento. Él vislumbraba en el pensamiento de Dios, porque él no estaba escribiendo basado solamente en lo que vio Jesucristo en su tiempo. Él fue capaz de vislumbrar al pasado y la eternidad en Jesús. ¿Me explico?
Juan no pudo solamente ver al pan de vida, a quien sanaba a los enfermos, a quien curaba a los ciegos, sino que Juan pudo vislumbrar hacia el pasado en la eternidad de Jesús, nuestro Mesías, como el quien creó todas las cosas. ¿Por qué? El querubín que menciona allí en Génesis. La palabra, mira, cuando uno estudia la escritura, uno debe entender que cada renglón, cada línea, cada palabra tiene una razón específica por la cual está allí, y de esa manera en la secuencia de la lectura. Vamos a repetir entonces esos tres elementos. Hay dos elementos y una acción, ¿verdad? Primero tenemos al querubín. No te dice, allí no te dice para qué fue esto, cuál es la función del querubín. ¿Verdad que no te dice para qué es la función? ¿Sabes por qué no le dice para qué es la función? Porque en hebreo, querubín quiere decir mensajero. Entonces, si hubiera sido un error de dicción, si en hebreo hubiera escrito, ¿verdad? Hubiera sonado de esta manera. Y puso un mensajero para que llevara mensajes. ¿Me explico, mamita? ¿Me explico, verdad? Sí. Él puso un mensajero ahí para que llevara mensajes, porque querubín quiere decir mensajero. Entonces, obviamente, la función del querubín era ¿qué? Llevar mensajes, exactamente. Entonces, ya establecimos cuál es la función del querubín, que por eso no lo dice, porque él era un mensajero. Era obviamente para llevar mensajes. Y ahora el segundo elemento es una espada ardiente, envuelta en fuego, que se movía hacia todos lados. ¿Cuál es la función de esa espada? Cuidar ahí. ¿Cómo dice? Léalo, mamita, no se lo... ¿Cómo dice? Y la espada moviente que... Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida. Amén. ¿Sabe qué es lo que significa esa espada? Es la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahorita. Porque si usted no entiende la palabra de Dios, no hay forma de que vaya a entender a Jesucristo como Dios, y no hay forma de que vaya a encontrar la vida eterna, porque esa espada es la que guarda. En ninguna parte dice que prohíbe, ¿verdad? No. Dice que la espada fue puesta ahí para prohibir y no dejar que nadie entrara, ¿verdad que no dice así? No. ¿Cómo dice? Guardaba. Guardar. Protegía. Otros sinónimos de guardar, proteger. Entonces, para que podamos entender que Jesucristo es el único camino a Dios, que a través de Él, por medio de Él y en Él fueron hechas todas las cosas, y que la salvación y la vida eterna, es solamente encontrada a través de Jesucristo, tenemos que entender y conocer primero la palabra. Y Juan, en su forma tan hermosa de explicarlo, ¿verdad? Dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Dilo ahora, pero quiero que leas Juan 1:1. Pero ahora quiero que en lugar de palabra digas Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver qué diferencia hay en eso. ¿Cómo dice entonces? En el principio era la palabra, pero quiero que cambies eso, te acabo de decir, por Jesucristo. En el principio era Jesucristo. Ajá, continúa. Y él, Jesucristo, era con Dios. Ajá. Y el Jesucristo era Dios. No, él es Jesucristo, porque no lleva un pronombre en una parte, ¿verdad? Jesucristo era Dios. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a leer otra vez. No, es tu culpa, amiga, de que estás haciendo algo que yo te aseguro que nuestra audiencia, probablemente ninguno de ellos ha podido tener la oportunidad de hacer lo que tú estás haciendo. Es que compartámoslo con ellos. Dilo nuevo, pero quiero que en lugar de la palabra digas Jesucristo, no el Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí va a sonar mal. Entonces, Jesucristo. Dígalo, pues, repita de nuevo el verso, pero... En el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias. Entonces resulta que San Juan lo que nos está diciendo es lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Ahora, mucha gente cuando lee este verso, Jesucristo es el mismo ayer por los siglos, hoy y por los siglos, solamente piensa en su poder de sanarnos, de protegernos, la confianza en Él. No, pero en realidad el propósito principal y en esencia el significado de este verso de Jesucristo es el mismo ayer por los siglos en Apocalipsis es de su divinidad. Él no tuvo principio, porque Él es el principio. Él no apareció desde la creación, porque Él es el creador. Ese mensajero, entonces lo vamos a entender en Génesis 1:1. ¿Cuánto llevamos de estudio? 30 minutos. Vamos a seguir, después vamos a concluir esto. Estamos en San Juan 1:1. ¿Qué debe ser traducido? No el verbo, sino palabra. Ya entendieron, mis hermanos. Yo quise dejar esto hasta el final, ¿verdad? Para que entiendan. ¿Cuál es la existencia? San Juan. En el principio era la palabra. En el original no dice el verbo, porque verbo es pertinente a gramática del lenguaje humano. Pero palabra, como está allí en el hebreo, no como logos en griego, que logos también es palabra, no como logos, sino que en el hebreo, dabar, esa es la palabra en hebreo, dabar, ¿verdad? Es Jesucristo. Vamos entonces a continuar al final ahí. Recordemos entonces que la traducción debe de ser palabra, no verbo. Palabra. Verbo lo hace sonar como una canción mundana que anda por ahí, toda equivocada. Que Jesucristo es verbo, no es sustantivo. ¿Qué disparate es ese? ¿Qué disparate? Bueno, por supuesto, alguien que no conoce al Señor, ¿verdad? Ojalá que, si te lo ha hecho un día, pueda un día reconocer a Jesucristo como su Salvador. El autor de ese poema, de esa canción. Un orgullo para muchos, ¿verdad? Pero él no es verbo ni es sustantivo. Él es palabra. Bien. Entonces, ¿cuál es la función de la espada envolviente en fuego que se movía para todas partes? Cuidar. Guardar, ajá, muy bien. Con cuidar es igual. Guardar. Lean. Sí, es que ahora tienes cuidado, ¿no? Es que muchas veces uno debe de la palabra de Dios debe ser leída ahí, al pie de la letra. Es 3:20 y algo, por ahí está. ¿Qué es la función de la espada? De la espada era guardar el camino del árbol de la vida. Ok. Entonces, cuando sabemos usar la espada no se va a usar para proteger el árbol, sino al contrario, nos va a proveer la forma de entrar y obtener el árbol de la vida. Pero bueno, vamos a hacer esto figurativamente. Ya tú conoces la palabra de Dios, sabes que es la espada, ¿verdad? La palabra de Dios es como espada de 2 filos, ¿verdad? Por ahí, en Timoteo, por ahí. Hay muchas formas que puedes hacer. Fíjate. Entonces, la palabra de Dios guarda la entrada hacia el árbol de la vida. Pero si removemos ahí en ese orden de cosas, de elementos, si removemos la palabra de Dios, ¿qué está entonces después de la palabra? Antes del árbol de la vida. El querubín. Imagínate en tu mente. Y yo por eso es que yo a ustedes, hermanos y hermanas que escuchan, yo incluyo a mi esposa aquí en nuestras conversaciones, porque de esta manera tengo la oportunidad de que ella esté representándolos a ustedes y en esa manera podemos abordar las cosas a través de una segunda persona que puede preguntar y un filtro más que se necesita para entender cabalmente la palabra, porque si yo no me cuido yo puedo dar una exégesis de teología y nadie me va a entender. ¿De qué me sirve, verdad? ¿De qué me sirve? Pero la intención es hacer esta Biblia desde cero, la forma de entender la palabra correctamente. Esta lección que usted está recibiendo este día, hermano y hermana, atesora en su corazón. No todos le pueden enseñar esto. Desafortunadamente no todos tenemos acceso, ¿verdad?, al texto original en hebreo. Yo siempre lo he dicho, todo siervo de Dios, todo pastor necesita por lo menos comprender lo básico del hebreo bíblico para poder enseñar la palabra correctamente. Entonces,
Tenemos ahí esa escena, fíjate pues, la entrada hacia el árbol de la vida. Lo primero que vas a ver tú caminando, ¿verdad? Iban todos caminando en el mundo en pecado y en perdición. Porque en Adán perdimos eso. En Adán perdimos la gracia, el derecho a estar en la vida eterna, mucho menos, ¿verdad? Perdemos el derecho hasta aún a estar en el jardín. Pero en Jesucristo lo recuperamos. ¿Cómo sucedió eso? Ahorita vas a ver tu respuesta, irás por haber preguntado en dónde se mencionaba Jesucristo primero. Ok, entonces imagínate la escena. Está ahí el jardín del Edén, ¿verdad? Al este en Edén. Y luego lo primero que vas a ver, ¿qué es? La espada. La espada, ¿verdad? La Que guarda. Uh-huh. Detrás de la espada, ¿qué está? Está el camino querubín. del... Correcto, el querubín. Sí, el camino, tienes razón. El camino lo vas caminando tú, ¿verdad? Pero está la espada y luego que de la espada que sigue, el querubín. Ahora, ¿qué dijimos que es un querubín? Mensajero. Un mensajero. Entonces, ya has entendido tú por qué es lo que está ahí. Dice, nadie viene Al Padre. sino por ¿quién? Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie me aparece. Y luego lo más importante, Él es la vida eterna. Entonces, ¿qué sucedió cuando Jesucristo vino? Divinidad, Dios encarnado, y vivió entre nosotros, dio su vida por los pecados de todo el mundo, de todo aquel que acepte su regalo de salvación. Él se convirtió en el mensajero. Dice que no hay ningún mediador. Oye bien, ahora vas a entender el querubín ahí. ¿Cuántos Jesucristo son? Uno. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pusieron ahí mal escrito querubines? Mala traducción. Porque en esa palabra, en Génesis 3:24, está la primera y más grande revelación de Jesucristo a la humanidad. El querubín entonces es ese mediador que se llama Jesucristo. ¿Cómo dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Está refiriéndose a una persona, digámoslo de esa manera, un solo Dios y un mediador, dándole a Jesucristo esas dos facultades y funciones divinas al hombre. Dios y mediador. Ahí en Edén, el querubín es el mediador. Es la figura más hermosa, más vívida, más real y más original mencionada en la palabra acerca de Jesucristo como nuestro mediador. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo cuando tú te llegas a Él, ¿verdad? Y le dices, perdóname mis pecados? Él lleva tu mensaje con el Padre, ¿verdad que sí? Y te perdona y te da vida eterna. Porque Él es uno con el Padre. Vamos a continuar este tema teológico en esta serie. Yo sé que esta enseñanza ha bendecido a muchos, como me ha bendecido a mí. Yo sé que ha abierto los ojos de muchos, como los abrió a mí un día. ¿Cuántas veces, quizás todos ustedes ahí en la audiencia han pasado y han leído Juan 1:1 y nunca se imaginaron la gran relación que tiene con el principio de todas las cosas? Tal vez muchas veces pasaron y leyeron la historia en el jardín en Edén, la trágica historia en la cual Adán es echado del huerto con su mujer. Adán con M, no es con N, es con M, ¿ok? Cuando diga Adán,
No, lo de la Biblia dice Adán, hay muchas Biblias más traducidas. Adán primero. Y lo hermoso de todo, queremos recordar que Juan nos recuerda, San Juan nos recuerda que en el principio era la palabra, era con Dios y era Dios. Entonces digámoslo, como Juan quería que lo entendiéramos, como Juan quería que lo expresáramos el día de hoy. Entonces, si pudiéramos entender exactamente el mensaje que San Juan nos dio desde el principio de la era cristiana, diríamos entonces en el principio era la palabra. Como Juan quisiera que lo entendiéramos, que él estaba diciendo, en el principio era Jesucristo. En el principio era Jesucristo. Gracias, Señor, porque los misterios de tu palabra no son para todos. Gracias por quienes escuchan con atención y atesoran el mensaje que tú das a través de ese siervo. Gracias por quienes valoran esta palabra. Yo veo muchos brazos extendidos y alzados dando gracias a Dios por la luz que ilumina nuestras vidas a través de su palabra, la Biblia. Gracias por el Evangelio de San Juan, que se esmera en establecer la divinidad, las facultades divinas de Dios en Jesucristo, uno solo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Gracias por mostrarnos que Juan definitivamente vislumbró en el pasado de la eternidad y vio a Jesucristo como el autor y consumador no solamente de la fe, sino del universo mismo. Pudo ver cómo desde el principio, ahí en el Génesis, tú nos presentas a Jesucristo como nuestro mediador. Regresamos arrepentidos, pedimos perdón, porque un día como Adán, a través del conocimiento del pecado y la ley, nos hicimos pecadores. Y un día llegamos de regreso a la entrada, al camino hacia el árbol de la vida. Lo primero que vimos y que tomamos con valor y con aprecio y con amor el conocimiento de tu palabra en esa espada que guarda el árbol de la vida, el camino al árbol de la vida. Y luego ya conociendo tu palabra como debe de ser, comenzando con Biblia desde cero, sin prejuicios, olvidando de todo fundamento de doctrina de hombres que tal vez confundieron nuestra mente, y caminando ahora en este camino de luz. Gracias por Biblia desde cero. Es tu proyecto, Señor. Es tu proyecto. Yo sé que tú hablarás y abrirás la luz y la visión de muchos hijos de Dios, hijas de Dios, que empezarán a comprender la palabra como debe de ser, correctamente. Gracias por Biblia desde cero, tu proyecto. Llegamos ahí al frente en el camino hacia el árbol de la vida. Tomamos tu palabra con esfuerzo, con esmero, y la entendemos, la atesoramos en nuestro corazón. Y luego nos encontramos cara a cara con el querubín, el mediador entre nosotros y la vida eterna. Gracias. Si en este momento alguno en la congregación, si en nuestra audiencia en este momento que se convierte en una congregación, si alguien en la audiencia todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, quiero recordarle que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, es necesario que vengamos humildemente a la entrada del jardín en Edén, que conozcamos su palabra y comencemos a caminar el camino
hacia la vida eterna a través de aquel querubín que ha sido puesto para llevar nuestros mensajes hacia Dios el Padre, nuestro único camino a Dios, Jesucristo, representado en aquel querubín. Gracias por tu amor y tu bendición. Algunos de ustedes que no han recibido a Jesucristo como su Salvador, tal vez no había entendido exactamente la función de esos elementos. Yo le invito a que cierre sus ojos en este momento y repita esta oración conmigo. Señor Jesús, agradezco tu sacrificio vicario en la cruz, en el madero, en aquel árbol. Te doy gracias por amarme al punto de dar tu vida por mí, por sufrir aquel castigo y martirio que yo merecía por ser un pecador. Me arrepiento de mis pecados del pasado y estoy dispuesto a iniciar el camino hacia el árbol, hacia la eternidad, a través de Jesucristo, mi Señor, con esa espada, no guardando para que yo no entre, sino más bien apoyándome en cada paso del camino a través del conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús te acepto como mi Salvador. Amén. Qué gran gozo el participar con mi esposa Verónica, que yo le agradezco que toma tiempo de su agenda diaria para ayudarnos a acompañarme. Y a todos ustedes que se encuentran en este momento gozosos, Dios me los bendiga grandemente. Continúen predicando el mensaje de Juan. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Amén y amén.